¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido y con una visión independiente de los mercados. Y recuerden, al final, con algunas ideas para poder configurar sus carteras. Hoy titulamos con el título de Palomas Negras y no va a haber un spoiler de una de las famosas series que actualmente está en una de las plataformas. Ya saben, esa en la que Keira Knightley es la esposa de un político y hace de espía. Pero sí que esta trama detectivesca nos sirve para emplazarles al evento más importante durante esta semana, y va a ser la reunión de la Reserva Federal. Ya se está haciendo cada vez más evidente que va a ser más difícil dilucidar dónde van a estar los tipos de interés en Estados Unidos. Pues bien, para esta nueva reunión de la Reserva Federal se espera un recorte de 25 puntos básicos. La situación es tal que las palomas, el término que se suele dar a aquellos miembros del comité que son menos agresivos, se están empezando a tornar en negras antes de convertirse en halcones. ¿Por qué? Porque estamos viendo una aceleración de la inflación. Los últimos datos conocidos la semana pasada decían que el IPC iba hasta el 2,7% y los precios mayoristas iban hasta niveles del 3%, con lo cual está haciendo que muchos de los integrantes de la Reserva Federal digan que hay que reservar balas para el futuro. También vimos la semana pasada cómo las expectativas o sorpresas macroeconómicas que se conocían eran negativas por cuarta semana consecutiva. Para ver cómo está el optimismo de la Reserva Federal, habrá que estar muy atentos a ese gráfico de la nube de puntos y también a las perspectivas macroeconómicas que den a conocer en esta reunión de diciembre. Hablando de perspectivas económicas, estas fueron las que principalmente bajaron los tipos de interés la semana pasada aquí en Europa. El BCE la semana pasada bajó 25 puntos básicos hasta niveles del 3% en la facilidad de depósito, y Lagarde nos decía que el crecimiento se está viniendo a la baja y podría ser superior en el caso de que Trump implemente muchas de las medidas. Bajaron las expectativas de inflación para el 2025 y también las de crecimiento. A estas alturas del año se espera que los tipos de interés puedan estar alrededor del 1,75% el próximo año en diciembre, y se espera un próximo recorte de tipos de interés en el mes de enero. No solo era el Banco Central Europeo el que recortaba los tipos de interés, sino que también sucedía lo mismo en Suiza y en Canadá. Pero en estos dos bancos centrales había un recorte de 50 puntos básicos. Unos se sienten necesitados de empezar a recortar los tipos de interés para afianzar su economía, como en el caso de Canadá, y en el caso de Suiza quieren defender su divisa ante la apreciación que está existiendo últimamente. Ante este recorte de tipos de interés, parece que la renta fija lo debería de haber hecho bien. Pues no. La renta fija durante la semana pasada caía un 0,73%, algo que no veíamos desde octubre, y es que los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos subían 24 puntos básicos. Hemos visto durante la semana pasada que tampoco este recorte de tipos de interés le sentaba bien a la renta variable. Aquí en Europa caíamos un 0,20% y en el caso español caíamos un 2,65%. La gran culpa la tenía Inditex para el caso español, y en el caso europeo la tenía China. ¿Por qué? Porque el Politburó chino destacaba unas políticas que no eran del todo concluyentes. Dice que va a actuar con una política monetaria más flexible, pero el mercado no acaba de comprarlo. De hecho, el MSCI China subía tan solo un 0,90% la semana pasada. Para el caso norteamericano vimos caídas de muchos de los índices, caídas del 0,63% en el caso del S&P y subidas del 0,7% en el caso del Nasdaq. El Nasdaq está afianzándose con valores como Tesla o Alphabet, que subían la semana pasada. Y una de las cosas que nos chirría actualmente es que en las últimas 9 sesiones ha existido más compañías que han bajado de las que han subido, a pesar de este buen comportamiento del Nasdaq. La semana pasada veíamos también un fortalecimiento del dólar con subidas del 0,64%, el petróleo subió un 6% la semana pasada y el oro se mantenía a duras penas con algunas subidas. Durante esta próxima semana, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya hemos tenido algunos datos importantes en el día de hoy. Hemos tenido las ventas minoristas en China, que han subido menos de lo que se esperaba, un 3% frente a un 4%, y vamos a tener los índices de actividad en Europa y en muchos de los principales países. En Japón han salido mejores
los datos del PMI como consecuencia de los servicios, y también a estas horas en la eurozona el PMI ha resultado mejor como consecuencia de los servicios que entran en zona de crecimiento y han hecho que el composite no esté por encima de la zona de crecimiento, pero se acerque ligeramente. Lo que nos queda para la semana, como antes les decíamos, miércoles, cita con la Reserva Federal. También esta semana una cita con el Banco de Japón y veremos ventas minoristas en Estados Unidos, más índices como el IFO o el CIU aquí en Europa. En esta semana en la que muchos de nosotros estamos acabando de ayudar a Papá Noel para hacer las compras semanales, tenemos dos ideas para poder confeccionar sus carteras. En el primer lugar, dentro de la parte de renta variable directa, Valeo, con un potencial de un 28% al alza. Y en la parte de fondos de inversión, veíamos esta semana una noticia muy importante, y es que el grupo Mapfre lanzaba el primer cat bond al mercado. Ya saben, estos bonos que les permiten a las aseguradoras sacar fuera de balance el riesgo de coberturas. Pues bien, nosotros les traemos algunos fondos que les pueden servir para esta temática que está rentando alrededor del high yield, y existen algunas buenas ideas como el 12 Cat Bonds o el fondo Schroders Gaia Cat Bonds. Todas las semanas les solemos hacer una pregunta, y es que nos apetece saber cuál es la sensación actual sobre la economía española. Ustedes están teniendo muchas cenas de Navidad, comidas de Navidad, seguramente habrá muchos comentarios. Díganos y déjennos comentarios respecto a ¿cuál es el sentimiento actual sobre la economía española? ¿Existe miedo? ¿Existe optimismo? ¿Qué es lo que existe actualmente sobre la economía española? Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados y ya saben, si quieren mantener el pulso a los mercados financieros, nos encontramos aquí la próxima semana.